Hola, soy Jim desde Alabama y estoy aquí con uno de mis grandes amigos, Gil Broussard. Estoy seguro que la mayoría de ustedes probablemente ya lo conozca o hayan oído sobre su información. Estoy seguro que escucharon su nombre antes. Es un magnífico astrónomo independiente y tiene mucha información que ha podido recopilar de diferentes fuentes, incluyendo fuentes antiguas y modernas, sobre este evento que viene y nos afectará a todos en este planeta. Así que sin más, Gil Broussard. Gracias, Jim, por invitarme a esta entrevista. Bienvenido, Gil. Estamos muy ansiosos de saber lo que nos traes hoy, pero antes de entrar al tema principal, podríamos empezar con los eventos en curso actuales. Gil, ¿qué nos puedes decir de lo que está pasando ahora en el mundo? Veo que hay mucha confusión con este asunto de la pandemia. Pareciera que todos los gobiernos se hubieran unificado y se han vuelto uno. Todos proceden de la misma forma como nunca antes pasó en la historia. Normalmente vemos gobiernos peleando, discutiendo unos y otros, pero ahora vemos algo totalmente diferente y observamos a todos los gobiernos del mundo actuando de la misma manera. Y yo pienso que esto debería activar las alarmas porque nunca vimos algo así. ¿Podrías hablarnos un poco de esto? Sí, esto es una parte de lo que dije que veríamos antes de la llegada del planeta X, o como yo le llamo el planeta 7X, nombre que uso para diferenciarlo de los términos falsos y actuales. Esta gente tenía que hallar una forma de reducir población y tener un mejor control sobre esta. También dije que habrá control de las finanzas y control de los alimentos, además del aumento del precio del combustible, esto con el fin de obstaculizar los viajes. El bicho también fue creado para llevar a cabo un reseteo de las divisas a nivel mundial. Este bicho tiene como un doble o triple objetivo, pero no hablaremos de ello ahora por el corto tiempo que tenemos. A grandes rasgos, puedo decir que uno de los objetivos principales es ralentizar el flujo de efectivo y dañar la economía, y el segundo es reducir la población. Y todo esto es para llevar a cabo el reseteo que, según se comenta, viene muy pronto. Un síntoma importante para saber que el sistema financiero está colapsando es la caída de los bienes raíces, que empezó en Asia y tendrá un impacto global. Si el precio de los bienes raíces cae, hace que los bancos que tienen bienes inmuebles como garantía ya no sean solventes, y es razón suficiente para que el gobierno intervenga y gestione e incluso se apodere de los bancos porque estos no pueden pagar el seguro, dado que el gobierno está quebrado. Así que yo minimizaría mi tenencia de efectivo en el banco y trataría de resguardarme con oro, plata o cualquier otro activo. Todos estos subirán mucho en un futuro cercano, es inminente. Por otra parte, quería hablarles sobre lo que encontramos recientemente en el calendario hebreo. El 24 de enero, que sería el día 20 en el calendario hebreo del mes 11, que en realidad es mañana, es la fecha cuando Jesús fue bautizado. En hebreo se llama Mikve, y después de eso se fue al desierto por 40 días. El término 40 o la numeración 40 suele ser una forma de juicio, y por ahora solo me pregunto, no estoy afirmando que esto vaya a suceder, solo me siento preocupado por así decirlo, porque esto podría significar que el mundo tendría 40 días antes del juicio. Estaríamos hablando del cuarto sello, que sería una guerra mundial o algo similar, donde un cuarto de la población mundial perece. Pero antes de esto estaría el tercer sello, que podría ser un colapso del sistema financiero o hiperinflación con una subida histórica del precio de los alimentos. Hay una correlación con lo que nos dicen las escrituras, y no lo sabremos a menos que observemos algo de esto.
Recordemos que si vemos un colapso financiero a nivel global e hiperinflación, quiere decir que el sello 3 ha iniciado, pero primero tenemos que verlo. Solo me bastaría ver el reseteo financiero para irme a Jerusalén. Hay muchas cosas sucediendo detrás del telón. Es como si hubiera capa tras capa de decepción, no solo aquí en América, sino alrededor del mundo. El otro día vi un reporte que decía que China se aisló del resto del mundo. Se encerraron ellos mismos y cerraron las puertas al mundo. Una prueba más de que la globalización está muriendo. Tú hablaste sobre los bienes inmuebles y, por ejemplo, tenemos la debacle en China con el tema de Evergrande. De hecho, el artículo decía que ellos no estaban pagando sus deudas con el resto del mundo, pero sí estaban pagando a la gente de su país. También está el tema de la comida, y China ahora es el segundo mayor dueño de las granjas americanas. ¿Puedes adivinar quién es el número 1? No, ¿quién? Bill Gates. Bill Gates es el mayor dueño de los campos agrícolas de América. China es el segundo. Y esto me dice a mí que aquellos que pueden controlar la comida, controla a la gente. Sí, así es. Recuerda que antes de que este planeta llegue, veremos un control global de las finanzas, veremos precios elevados del combustible, revueltas sociales, controlarán los alimentos, habrá racionamiento de comida y aquellos que no cumplan las normas podrían quedarse sin comer. Comenzarán a forzar las cosas y provocarán revueltas cada vez más violentas. Entonces podríamos ver ataques provocados de pulso electromagnético en diferentes lugares del mundo. Eso le daría a los gobiernos la razón suficiente para apagar las redes eléctricas. Tiene que haber alguna razón para apagar incluso las plantas nucleares. Entonces ellos podrían generar un escenario de amenaza militar y provocar un EMP o un ataque de pulso electromagnético a gran escala. Esto podría terminar con un cuarto de la población mundial fácilmente, por el simple hecho de que no habría suministros básicos suficientes como agua o alimentos, y de nada en realidad. Probablemente les irá mejor a los que tengan generadores o se hayan abastecido con antelación. Si se diera este escenario de ataque de pulso electromagnético, probablemente duraría unos 3 meses, y luego la electricidad volvería paulatinamente en algunos países. Entonces firmarían un acuerdo de paz y durante este periodo de paz habría una advertencia de 40 días para nuestro planeta. Estimo que el acuerdo de paz se haga cerca de la primera tormenta de meteoritos. Entre el sexto y séptimo sello hay unos 150 días de diferencia. Realmente habrá una tormenta de meteoros. De acuerdo a los datos bíblicos, los meteoritos podrían tener un peso aproximado de 25 a 36 kilos cada meteorito. Dibujé un pequeño gráfico que nos muestra el daño que haría un meteorito que viaja aproximadamente a 40,000 millas por hora y sería el equivalente a la bomba más grande arrojada en Vietnam con un peso de 900 kilos. Entonces ejercería un daño equivalente a 2 de estas bombas arrojadas en el mismo punto. Pero si, por ejemplo, el meteoro estaría a una velocidad de 80,000 millas por hora, sería como lanzar 2 bombas antibúnker, es decir, 10 veces más potente. Hay una gran diferencia entre ser golpeados por meteoros y fragmentos de cometa. Sin importar lo que hayan leído sobre el planeta X en Internet, los datos apuntan a que es un cometa del tamaño de un planeta. Ahora mismo su campo magnético es más fuerte que el núcleo de Júpiter, no de las dimensiones externas de Júpiter, sino del núcleo. Este objeto ya nos estuvo afectando desde que estaba al borde del sistema solar. Ahora debe estar en algún lugar dentro, porque los objetos próximos a la Tierra están siendo afectados. Tiene que estar muy próximo. Los meteoros y cometas que orbitan alrededor de la Tierra están siendo alterados por este desconocido que ellos llaman gravedad.
pero de hecho es el campo magnético de este objeto lo que está alterando. Y ahora está empezando a cruzar la ruta de la Tierra. Esta es la razón por la que hemos estado viendo una gran cantidad de bólidos y meteoritos penetrar la atmósfera de la Tierra de forma exponencial. Y esto es muy peligroso. Estamos como en un campo de tiro, y en cualquier momento algo mucho más grande se nos saldría de las manos. El otro día estuvimos hablando de un video que te mandé sobre el volcán en Tonga. En la imagen se podía ver un pequeño objeto antes del impacto y el enorme chapoteo en el mar. Claro, apenas podíamos verlo, pero tú hablaste recientemente sobre la magnitud de la energía que uno de estos meteoros podría tener sobre la Tierra. Y quisiera saber qué piensas de la idea de que pudo haber sido un meteorito. Incluso escuché que pudo ser un misil o algo así. Es difícil poder afirmar algo con un solo video. Necesitamos más datos, pero a simple vista pareciera ser que fue algo que vino del cielo e impactó sobre este punto, y se trató de un objeto pequeño. Escuché también que el impacto se registró como un terremoto de 6 grados, y si observamos la escala de Richter, vemos que generó la energía equivalente a una bomba de 15 kilotones, al igual que la bomba de Hiroshima, lo que puede generar un terremoto de 6 grados. Encontramos algunas similitudes entre una bomba, un fragmento de cometa o un meteorito, que pueden generar el mismo efecto de hongo nuclear y tener los mismos efectos destructivos, con excepción de que no hay radiación. Esto lo podríamos verificar yendo al lugar con un magnetómetro y un dosímetro, y si no hay radiación, pudo tratarse de un fragmento de cometa o un meteorito. So, check that out, man. That's the fucking volcano eruption. Fucking just clouds. Check all of that out. And it's, oh, fuck! Holy sh! So, check that out, man. That's the fucking volcano eruption. Fucking just clouds. Check all of that out. And it's, oh, fuck! Holy sh! Ahora volvamos un poco en el tiempo, cuando te diste cuenta o descubriste que algo estaba pasando o que algo estaba encaminándose hacia nosotros. Quisiera que nos hables un poco, por ejemplo, de la estrella china. Claro, buscar evidencias sólidas para confirmar que este objeto realmente existe y si deberíamos preocuparnos o no, fue la primera pregunta que quería responder, porque era demasiado escéptico en ese tiempo. Déjenme mostrarles el gráfico. Bien, este gráfico muestra la búsqueda de la estrella china de 1054. Hubo 3 grupos diferentes de astrónomos, de China, Corea y Japón. Eran los astrónomos del emperador, y esto fue documentado en los registros de los 3 emperadores. Tengan en cuenta que si algo era documentado de forma errónea o falsa, tú y tu familia eran decapitados. Entonces tenemos 2 documentos científicos. Aquí a la derecha tenemos el estudio titulado La reevaluación de los registros orientales y occidentales de la supernova de 1054.
Esto nos dice que la supernova aconteció un par de meses antes, y esta parte del reporte afirma que no es la supernova. Ellos simplemente no saben lo que es, pero te muestran la evidencia, lo cual es perfecto. Te lo muestran en escrituras chinas. Los chinos, coreanos y japoneses solían usar el mismo alfabeto. Entonces esta evidencia terminó mostrándonos que este objeto se movilizaba por diferentes constelaciones. Una supernova es estacionaria. Perdón, Gil, siento la interrupción. Esto fue reportado por gente de distintos países de Asia, los chinos, los coreanos y los japoneses, ¿correcto? Correcto. Fue registrado por astrónomos del emperador. Tomen en cuenta, como muestro aquí en el gráfico, la dirección de la supernova está en la nebulosa del Cangrejo, donde creen que primero estuvo. En realidad fue estacionario, no se movió. Después tracé lo que los astrónomos vieron, e incluso datos europeos que no son tan correctos como los asiáticos. Pudimos trazar la posición de la Tierra vista desde la mañana o la tarde, que son estas líneas grises. Estas son para indicar dónde estaba la Tierra o en qué posición en ese momento. Y también pudimos trazar una órbita, un segmento de su órbita. Ahora alguien podría preguntar, ¿y cómo pudimos trazar la órbita? Cuando está más cerca del Sol en una órbita, más rápido va. Cuando más lejos del Sol, más lento va. Entonces, para alcanzar las posiciones de visualización en estas fechas, debe tener lo que se llama un punto óptimo de la órbita, que coincide desde el primer día hasta el último día en que lo vieron, para obtener el camino orbital correcto. Este objeto cruza la órbita de la Tierra 2 veces. El primer cruce entre marzo y abril y el segundo a finales de agosto. Posiblemente tardaría unas 2 semanas en dejar la órbita de la Tierra y el intervalo entre el primer y segundo cruce es de 150 días. Esto ha sido confirmado tanto en registros bíblicos como astronómicos. Y la Biblia específicamente habla de 150 días. Correcto, y menciona muchas veces, por ejemplo, en el diluvio de Noé, que de hecho fue a causa de este objeto, y en el libro de Revelaciones. También debemos saber que para entender mejor el último libro de la Biblia, que es el de Revelaciones, se necesitan los datos del Antiguo Testamento. Sin estos datos estaríamos algo perdidos. Este último libro combina los datos apuntados y eventos importantes que hacen alusión a una inclinación de la Tierra, los tiempos de sequías o las tormentas de meteoritos, las 12 horas de retraso durante el día largo de Josué, la inclinación de la Tierra de José de Egipto y de Ezequías, cuando la Tierra tenía una inclinación de 26 y 28 grados. Tenemos artefactos que prueban cuánto se inclinó la Tierra. La Tierra no giró 180 grados sobre su eje como algunos afirman. Eso no ocurrió. Tenía una inclinación de 26 y 28 grados. Solo 2 o 3 veces este objeto se aproximó lo suficientemente cerca a la Tierra como para causarle la inclinación. Según los registros bíblicos, este objeto ha pasado 14 veces, otras 5 veces en un siglo y otras 3 que llamaríamos cercanas. La gente quiere profundizar en los artefactos que mencionaste y podríamos hacer un video entero hablando de estos artefactos que encontraste y estudiaste. Tenemos más que artefactos, lo mostré en los gráficos. Aquí tenemos los principales, a excepción de la moneda china. El resto te muestra una ventana de 2 a 3 horas del evento ocurriendo. Además te dan la fecha, el mes y la ventana de 2 a 3 horas. Recuerden que la Tierra está rotando, así que cada 2 horas pierdes una constelación de tu posición y aparece una nueva. Entonces, cuando los registros mencionan diferentes constelaciones, te dan un cierto tiempo del mes. Es casi como observar un reloj con 16 manecillas, que están todas corriendo en diferente tiempo. Pasa lo mismo con los planetas, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, la Luna, todos se mueven en un periodo de tiempo diferente. Así que tienen que estar en cierta constelación en cierto mes, y esto se muestra en los artefactos.
Bien, este gráfico que tienes aquí que has titulado La búsqueda de la estrella china me parece fascinante por el hecho de que estos astrónomos de la antigüedad fueron tan precisos sin tener los enormes telescopios con los que cuentan los astrónomos actuales, y aún así fueron capaces de trazar un mapa de la órbita de este objeto, y esto es asombroso. Sí, ese es un excelente punto. Los telescopios todavía no existían, así que ellos lo hicieron a simple vista. Ellos vieron el objeto durante 26 meses, 13 meses de entrada y 13 meses de salida. Este objeto no puede ser un cometa normal. Los cometas normales suelen ser vistos solo por 2 o 3 semanas. Solo un cuerpo con la masa de un planeta puede ser observado durante 26 meses. Es un objeto bastante grande. ¿Y qué porcentaje de cometas son lo suficientemente sólidos como para hacer un recorrido alrededor del Sol? Como sabrás, en los tiempos actuales, los cometas que vemos terminan desintegrándose. Este es un objeto metálico. ¿Y cómo sabemos esto? Bien, este destruyó al planeta Ceres justo antes del éxodo de Egipto. Este atravesó este planeta y no perdió masa alguna, pero sí cambiaría su órbita normal. Este tiene una órbita aproximada de 360 años. Es un número aproximado. El objeto destrozó al planeta Ceres en billones de partes, y actualmente estas partes conforman lo que conocemos hoy como el cinturón de asteroides. Cinturón de asteroides que está localizado entre Marte y Júpiter. De este mismo cinturón de asteroides es de donde el cometa arrastra gran parte de los escombros y provoca la lluvia de meteoros. La Biblia nos dice que el próximo evento será el peor de la historia. El gran diluvio no fue el peor, este sí lo será. Gil, entrando a los tiempos modernos, ¿ha habido algún evento relacionado con el planeta 7X? Mencionaste el evento Carrington ahí a mediados de los años 1800 y cómo las redes de telégrafos fueron destruidos. ¿Podrías hablarnos un poco al respecto? Sí, el evento fue en 1859 y es llamado el evento Carrington. Básicamente fue una enorme eyección de masa coronal y plasma que golpeó la Tierra y derritió los cables de los telégrafos. Incluso algunos operadores fueron electrocutados. También leí que algunos lazos de madera de las rieles de trenes estuvieron tan calientes que se incendiaron. Fue uno de los mayores eventos de la historia. Si tomamos la última vez que el planeta X pasó por nuestro sistema solar, de acuerdo a un tallado de madera en Alemania, fue en 1697. Resta los años desde el 2022 y divídelo entre 2. Nos da 1859, el año exacto del evento Carrington. Si analizas el modelo físico, que es mucho más exacto que el modelo astronómico, y cómo funciona el universo, este es eléctrico. Si tomas una ruta orbital de 325 años, habría alcanzado su afelio, que sería su punto más alejado del Sol, exactamente en 1859. Y ahora este objeto está en camino de regreso y debería llegar aproximadamente alrededor de abril, en abril de este año o del próximo. Recuerden que esta es solo una estimación, todavía no es un hecho. Necesitamos primero confirmar a través de un avistamiento por telescopio, documentar el ángulo y después calcular el día exacto de llegada. Podría coincidir o no podría coincidir, pero hasta ahora muchas cosas han coincidido con la Biblia. El sello 1 y 2, por ejemplo, y ahora podríamos ver el sello 3 y 4 cumplirse. Yo no tengo ningún obstáculo en creer en la Biblia y al mismo tiempo basarme en la ciencia. 14 historias bíblicas nos demuestran que el planeta X pasó unas 14 veces por el sistema solar y fue visto a simple vista. Todos estos eventos coinciden exactamente con un modelo que hicimos con software, desde sequías, lluvias de meteoros, inclinación de la Tierra, el efecto del plasma y todo. Es increíble para todos aquellos que hayan leído la Biblia y saber que uno de los mayores secretos de la humanidad está justo ahí. Realmente agradezco tu esfuerzo en llevar a cabo esta investigación y nos la puedas compartir.